En este día tan importante para nuestra parroquia La Transfiguración, donde queremos conocer parte de la historia de nuestro municipio del Peñol, tenemos un gran invitado que es conocido por todos ustedes, y es el padre Héctor Leonel Salazar, que gran parte de su historia la ha compartido con nosotros. Padre, bienvenido. Muchas gracias, padre Libardo. Padre Leonel, quisiéramos también que usted, desde su experiencia, desde sus capacidades que ha trabajado aquí en el municipio del Peñol, que nos cuente cuánto tiempo lleva aquí en la parroquia del Peñol, o aquí más que todo dentro del municipio. Bueno, yo llegué al Peñol en el año 1974, después de haber pasado año y medio trabajando en la parroquia de Guatapé, que fue mi primera parroquia. Luego pasé a San Rafael, donde estuve 4 meses, y de ahí llegué al Peñol el 31 de mayo de 1974, año en el cual se celebraban los 200 años de ser municipio y parroquia del Peñol. Qué alegría conocer que el padre Héctor Leonel le tocó vivir esta experiencia de los 200 años del Peñol como tal. Cuéntanos, padre, ¿y cómo era el Peñol en esa época? Bueno, un pueblo tradicional como los pueblos antioqueños, con su plaza como centro y el templo allí, las oficinas públicas. Era un pueblo muy recogido, era pequeño, sus calles empedradas, otras destapadas. Tenía el problema el Peñol de que, como estaba ya condenado a morir, a desaparecer por el embalse, estaba un poco deteriorado ya no se permitía. La autoridad no permitía que se pintaran las casas, que se construyera nada nuevo. Entonces, por eso me mostraba un poco deteriorado el pueblo, pero era un pueblo supremamente acogedor, muy agradable, como los pueblos de Antioquia, los pueblos antiguos. Qué bueno conocer aparte de esa historia, padre, y además de eso, cuéntenos, padre, quién fue su primer párroco aquí en el municipio del Peñol y su equipo de trabajo. Bueno, cuando yo fui nombrado para el Peñol, fue nombrado párroco el padre Óscar Ángel Bernal para reemplazar al padre Adolfo Duque. Y él llegó, semana siguiente llegué yo, luego llegó el padre Óscar Chalarca, un seminarista que era Gildardo González, que nos ayudó mucho en el traslado, y también estaba el padre Francisco, que ya llevaba 10 u 11 años en el Peñol y que era el que había liderado más todo el proceso de construcción del embalse, con las empresas, las negociaciones. Él tenía su junta con la que trabajaba, o sea que el equipo éramos el padre Óscar Chalarca, el seminarista Gildardo González y mi persona. Muy bien, usted habla del padre Pacho, el padre Francisco Campo, que ha sido uno de los grandes gestores también sobre esta obra o sobre este municipio del Peñol. Cuéntenos también qué papel cumplía él con empresas públicas o con todas estas personalidades de la época. Bueno, el padre Francisco Campo era el gran líder, era el líder que tenía la tarea encomendada por el obispo de las negociaciones con el PM, por eso él tenía un equipo de trabajo que ayudaba para que los campesinos y los propietarios del pueblo pudieran tener asesoría. Tenía un grupo asesor y él era el que de una manera muy activa participaba en las diferentes reuniones con empresas públicas, de las cuales después de mucho tiempo surgió el contrato maestro, también el contrato con la parroquia, que fueron celebrados en el año 69 creo. Bueno, pero de todas maneras era el gran líder en ese tiempo también aquí en el Peñol. Qué bueno, queridos televidentes, conocer toda esta historia tan importante y rescatar algunos principios que creo que de diferentes ángulos podemos conocer. Hoy tenemos como invitado al padre Héctor Leonel Salazar, que nos está dando a conocer de lo que él vivió, de lo que él compartió en su cotidianidad en ese entonces, hace 44 años, en el año 1974, época de que muchas de nuestras generaciones actuales no conocían esa historia. Quisiera, padre, que nos contara un poquitico sobre cómo fue ese traslado, ese momento tan difícil de pasar de un pueblo a otro lugar. Bueno, fue una época bastante difícil. Afortunadamente tuvimos al padre Óscar Ángel Bernal, que era un hombre de mucha capacidad, y él, junto con nosotros como equipo, diseñamos un trabajo de concientizar a la comunidad para que no vendiera sus propiedades, para que exigiéramos
que hubiese pueblo, porque la política de PM era no construir pueblos, sino darle a cada uno, comprarle su casa, que la tumbara, que la diera tumbada y darle el dinero, o le ofrecían también otras alternativas, una vivienda en Medellín, barrio 12 de octubre, en el Río Negro, en el Porvenir, o sea, donde el Instituto de Crédito que existía en ese tiempo tenía construcciones, entonces ahí les ofrecían esa posibilidad. Nosotros, para mantener la unidad del pueblo, hicimos la campaña de que no vendieran, de que no tumbaran, de que exigiéramos que hubiese pueblo, porque no era del caso destruir el pueblo y prácticamente desterrar la gente a otros sitios donde no iba a tener trabajo. Entonces la campaña de la iglesia, liderada por la parroquia, fue exigir que hubiese pueblo, y para eso pues tuvimos muchas actividades. Entre ellas había una orientación pastoral todos los domingos en la Eucaristía, en que orientábamos a la gente cómo proceder para que no botaran sus propiedades, para que no las entregaran a unos negociadores que había que trabajaban por un tanto por ciento, eran los que de pronto estaban exprimiendo un poco el pueblo, y por eso la tarea nuestra fue mantener la unidad y exigir que hubiese pueblo nuevo. Qué bueno conocer todo esto, porque mi familia fueron protagonistas también de este desplazamiento. Hoy se habla de un desplazamiento forzoso por la guerra y por otras circunstancias, pero creo que este también fue un desplazamiento forzoso, padre Leonel, que le tocó vivir una parte de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Sí, un desplazamiento forzoso porque ahí no había más alternativa, había que desocupar el pueblo viejo, ya eso estaba decidido, el gobierno tenía todas las armas para desalojarnos, pero de todas maneras lo que nosotros pretendíamos era que hubiera pueblo nuevo, que el Peñador no se destruyera como poblado, sino que existiera un nuevo pueblo. Entonces esa tarea la emprendimos, como digo, el equipo sacerdotal de esa época, y comenzamos a trabajar también a la gente, haciéndole entender cómo poder exigir a empresas públicas que se le reconocieran sus derechos, aunque fue bastante difícil porque era empresa de todas maneras, una empresa del Estado, estaba patrocinada por el gobierno, compromisos del gobierno ya de entregar en determinada fecha el pueblo destruido y el embalse en producción. Entonces eso hizo que fuera un traslado bastante difícil, que se hizo en un proceso en un lapso de unos 6 meses, fue el traslado del Peñol a la nueva cabecera. Nosotros comenzamos a mandar gente para acá en noviembre del año 77, de 1977. Esos primeros pobladores vinieron ahí frente donde hoy es el hospital, que es la manzana 30, que son 4 pequeñas manzanas que se denominaban como manzana 30. Ahí vinieron los primeros pobladores. Luego llegó la hora llegó pues el mes del año 78, hasta Semana Santa estuvimos más o menos instalados allá. En Semana Santa comenzó la desbandada, ya todos hacia el Peñol Nuevo. Ahí fui yo nombrado para venir a atender las primeras 200 familias que había en la semana de la Pascua, eso fue como en abril del 78, y el traslado iba siendo progresivo, aunque la gente tenía que venir con sus casas apenas sí techadas, todavía sin obra blanca, con grandes dificultades porque había muchas inundaciones, nos tocó una época de mucho invierno, entonces siempre fue muy difícil la instalación en la nueva cabecera. Y ahora que usted habló de gobierno, me surge otra pregunta, padre Leonel, sobre quién era el alcalde o cuál era el convenio que tenía parroquia y la alcaldía en ese entonces, en el año 1978. En el año 1978 el alcalde era el señor Darío Saldarriaga. Darío Saldarriaga había sido puesto más para poderlo manipular más de empresas públicas, entonces era muy difícil negociar en ese tiempo porque él estaba siempre de parte de PM, para eso lo habían colocado, y era un poco drástico, un poco duro con la comunidad. Entonces no fue muy fácil toda esa relación parroquia-municipio porque
no nos podíamos entender. Nosotros defendíamos la gente, el otro defendía los intereses de empleados públicos. Muy bien, miren queridos televidentes, qué importante todo esto. Y quisiera terminar con esta última pregunta, padre Leonel, porque ya el tiempo está limitando. Cuéntenos cuál fue la actitud de las gentes que llegaron a este municipio o a esa nueva cabecera del municipio del Peñol. Bueno, fue una época bastante complicada. Las personas que pues todo el pueblo ya en Grosso se pasó, como decía, en el año 78. Lo fuerte fue ya después de Semana Santa, entre abril, mayo y junio fueron los 3 meses donde el traslado fue muy masivo. La gente llegó desadaptada totalmente, los vecinos no le coincidían, no se conocían los que tienen a los vecinos que tenían al lado, los solares de las casas eran todos unidos, una sola plazoleta para todas las casas, entonces eso se volvió muy complicado. Además, mucha gente que no tenía propiedades, bueno, sí, los que no tenían, tuvimos que dar una presión muy grande para que empresas solucionaran el problema de vivienda a unas 200 familias que no tenían nada que vender, no tenían nada que aportar, y entonces construyeron cerca al hospital, junto a la Capilla Santa María, construyeron 4 manzanas que las hicieron en 2-3 semanas. Eran ya prefabricadas, las casas prefabricadas. Ahí se instalaron las personas que no tenían nada que aportar. Logramos negociar de que ellas dieran 200 pesos mensuales durante 15 años sin incremento de esa cuota, porque era lo único que podían aportar, pero así se solucionó para que esas familias que no tenían nada pudieran tener dónde venir a habitar aquí en el pueblo. Luego, bien difícil, es una época que de pronto hago una anotación. Yo llevaba un registro y entre el año 1978, digamos junio, y 1979, por el mismo tiempo, yo creo que hubo unos 22 suicidas, y eran casi jóvenes, porque la confusión, el estado anímico en que llegaron fue muy difícil, y el que no tenía la cabeza bien puesta de pronto le daba por tomarse su dosis de veneno. Entonces eso fue algo que impactó, porque eran demasiado suicidas para un pequeño pueblo como este. Y digo, pues que fue muy difícil la adaptación aquí en la nueva cabecera por eso, porque llegar de uno y donde tenía todas las comodidades a llegar aquí donde apenas era muy precario todo lo que había, pues la gente se estaba desconcertada y los vecinos no sabían quién eran sus vecinos, no se conocían. Es bastante difícil, una época bastante difícil. Muy bien, qué interesante todo este mensaje que hoy hemos aprendido todos de un protagonista de la historia como el padre Leonel del municipio del Peñol. De verdad que para nosotros como ciudadanos, como de este pueblo, como participantes de él, los invito a que también usted sea un protagonista de esta historia que hoy estamos contando y que son netamente los que la han vivido. En otro programa continuaremos también con el padre Leonel, que nos cuente todo este proceso que se ha venido desarrollando en este municipio hasta esta época del año 2018. Muchas gracias y que Dios los bendiga.